Estamos de nuevo. Yo la verdad pensé que venían menos personas porque muchos salieron por la semana de receso y además es puente. Así que tenemos un muy buen grupo hoy. Si algunos de los que están allá y quieren hacerse al frente porque van a poder verme y hay mejor comunicación. Tenemos aquí como 7 puestos, 9, que en la segunda fila hay. Si alguien quiere venir voluntariamente, lo puede hacer. Muy bien. La Biblia y el culto. El pastor Luisito leyó los textos relacionados con lo que yo voy a predicar. El domingo pasado hablé de la Biblia y la sana doctrina, teniendo en cuenta que este es el mes de la Biblia. Por eso, al final nos quedan unas pocas Biblias para que usted le regale a un familiar y un amigo o un amigo. 15,000 pesos, eso no es para usted, para que la regale. Usted se puede comprar una más carita. Así que hoy, como estamos en el mes de la Biblia, hablaremos de la Biblia y el culto. Y quiero leer lo que dice Pablo a los romanos en esta versión, nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Esta es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Señor, nos ponemos en tus manos. Usa a tu siervo, dame gracia, la unción del Espíritu Santo y a tu pueblo, corazón entendido. Estamos de nuevo en clase, en forma de cátedra. Hablar del culto es muy importante, sobre todo en un tiempo, y nos decía Paulita esta mañana que hay algunas congregaciones, también en Dubái, ella está asistiendo a una iglesia de sana doctrina, que hablan de muchas cosas, pero que realmente la Biblia se convierte en un pretexto para usarla, pero no están dando un mensaje central sobre la persona de Cristo. Ella supo elegir y está yendo a una buena congregación. El culto es muy importante porque el ser humano del siglo XXI y más con la tecnología y la inteligencia artificial, hemos hecho de muchas prácticas, pero también de muchas cosas, un culto dedicado a eso. De tal manera que hoy nos conduce la tecnología y la inteligencia artificial a darle culto al cuerpo, a darle culto al dinero, el Dios más poderoso. Desde luego, es nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Pero hablando de este sistema del mundo, el Dios más poderoso se llama Mamón, que es el Dios dinero. Y de tal manera se le rinde culto que, como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, él habla de todo lo que disfrutó y llega a la conclusión que el dinero sirve para todo, para lo bueno y para lo malo. Es por eso que yo quiero recurrir a una frase que ustedes me han escuchado en otras oportunidades, es parte de mi disco duro. Y hubo un famoso sumo sacerdote y a la vez un rabino muy importante, aproximadamente 300 años antes de Cristo, que este hombre
fue muy respetado, fue muy amado por su pueblo, pero fue un hombre recto que logró el reconocimiento, pero logró también el aprecio de su pueblo y la admiración en una época post-exílica, cuando el templo había sido destruido y ya casi sintiendo los pasos de Alejandro el Grande en ese proceso de helenización, es decir, de la cultura griega. Y él dijo 3 frases que son sumamente importantes. Él dijo, hay 3 cosas que sostienen al mundo. Número 1, la Torá o la ley. Segundo lugar, la otra cosa que sostiene al mundo es el culto. Y en tercer lugar, la caridad. La caridad, la misericordia o la compasión, es decir, el arte de ser humanos. Y si a ustedes les gusta leer, les recomiendo un libro precisamente con ese título, El arte de ser humanos. Y básicamente esas 3 cosas sostienen el mundo, la ley. Pero démosle un vistazo volando en alas de la imaginación de cómo está el mundo. Yo dije el domingo pasado que ya la lucha de hoy día y también de los próximos años que vendrán no será ni izquierda, ni derecha, ni siquiera el centro. Que el gran reto que tiene la humanidad en este tiempo es el populismo de izquierda o de derecha. Son pseudomesías que prometen un mundo nuevo, que le dicen a la gente, yo tengo la solución para resolver los problemas del país. Pero ¿sabe cuál es el problema con eso? El problema es que para que un país sea sólido, para que un país tenga futuro, para que haya justicia, se necesita una constitución que regule el comportamiento de los ciudadanos, que regule las relaciones, pero que también sea una constitución justa. Como en este culto yo no tengo tanto afán, yo quiero decirles que los colombianos nos estamos rigiendo por la Constitución del 91, porque la última era la de 1886. Pero Alfonso López Michelsen, antes de fallecer, refiriéndose a la Constitución del 91, dijo, la Constitución del 91 fue hecha para ángeles. ¿Por qué? Porque es una constitución donde los derechos del ser humano están en abundancia. En otras palabras, fue muy benévola y de alguna manera, hay una palabra clave, técnica, se me fue ahorita, pero es una constitución donde el ciudadano puede reclamar todos los derechos. Desde los derechos del niño, como el derecho al aborto, la diversidad sexual. En otras palabras, una constitución para ángeles. Pero ¿sabe qué pasa? Hoy día, Colombia, que ha vivido siempre en guerra, es una Colombia desarmada. Una Colombia donde hay tantos derechos que nosotros como colombianos se nos han olvidado los deberes. Ustedes han visto por la televisión cómo hay una revuelta, porque hay un grupo de borrachos, o hay narcotráfico, o alguien violó, como pasa en Cali, que se ha vuelto muy común eso, que un motociclista anda y se pasa un semáforo en rojo, alguien llama y se reúnen todos los que manejan moto y le hacen una sonada a la policía, le dan combate y todo lo que sea. Igualmente, si llega un policía a poner orden en una comunidad,
la comunidad se une, lo golpean y algunos casi que los dejan medio muertos. Y sencillamente un término muy colombiano es: y no pasa nada. Yo estuve allá reunido en el salón comunal de este barrio con el edil de la comunidad, con el presidente de la Junta de Acción Comunal, con el mayor de la policía y algunas otras personas de esta comunidad. Me presenté como el pastor de este barrio, porque vivo aquí en este barrio, y se habló de la problemática y yo intervine y yo le dije: mis palabras no van a ser de proselitismo político, pero todo mundo se quejaba de la basura, de la inseguridad, del microtráfico, y yo le dije: yo me doy cuenta que todos ustedes se quejan y nadie plantea cómo podemos solucionar esto. Yo le dije: hace poco los jóvenes de nuestra iglesia hicieron una jornada allí por la 11 de limpieza y fueron más de 90 jóvenes, y queremos como iglesia ser parte de la solución. Así que lo que les estoy diciendo, que un país donde no se respeta la Constitución, entonces viene un proceso de populismo donde un líder dice: la Constitución no sirve para nada, y se abrogan los derechos de mandar, de gobernar por decreto. Y ustedes se acuerdan que hay un personaje muy conocido que ya falleció, que decía: exprópiese, ese edificio que pertenece a unos burgueses, exprópiese. Y muchos países están viviendo bajo dictaduras, como Rusia, como China, como Nicaragua, como Venezuela. Y Colombia ha estado viviendo bajo la dictadura de la guerra, de la violencia, del genocidio. Y somos uno de los países donde más se cometen feminicidios. Una sociedad donde no se respeta la ley es una sociedad que está en camino de entrar en una pobreza extrema o en una dictadura que de alguna manera va a perjudicar el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por eso este rabino Simón el Justo dice que la ley, en ese caso la Torá, es lo que sostiene al mundo. ¿Y saben qué? En ese mundo, el mundo de Moisés, y fíjense que antes de Moisés, 780 y pico de años antes de estar la ley mosaica, en una cultura antes de la cultura hebrea, había un famoso código, el código de Hammurabi. Ya en el código de Hammurabi existía la ley del talión. Pero ¿saben qué? Yo revisando el resumen de la ley del talión, había 3 clases de personas reguladas por el código de Hammurabi. Estaban los libres, los dependientes y los esclavos. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando el Señor le dio la ley a Moisés, Él sencillamente, a través del decálogo, promulgó una ley que el pueblo la recibió. Era una ley justa, condensada en los 10 mandamientos. Pero ¿sabe qué es lo más bello? Que el maestro de maestros, Jesús, el verdadero intérprete de la Torá, que uno de los dichos de Jesús fue: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Por ejemplo, refiriéndose al código de Hammurabi y a la ley mosaica, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos,
Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Pero Jesús resume 39 libros en 2 mandamientos. De aquí a 8 días voy a hablar de los 5 principales preceptos de Jesús. Pero escúchenme, él se encuentra con un intérprete de la ley y entran en un diálogo. Y la conclusión de ese diálogo le dice a ese muchacho, mira muchacho, cuando él le dice, yo he guardado todos los mandamientos, Jesús le dice, toda la ley y todos los profetas se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus emociones. Y el segundo mandamiento es similar al primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que si nosotros amamos a Dios y Dios ocupa el primer lugar, Jesús es el gran amor de tu vida y tú le has entregado tu vida al Señor y lo amas, y fuera de eso, la ley de Dios se convierte en rectora y en norma para tu vida, como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos para no pecar contra ti. ¿Y amas a tu prójimo? Has guardado toda la ley. Por eso cuando Simón el Justo dice, el mundo es sostenido por la ley, nosotros lo hemos visto. Las matanzas que han habido porque no se respeta la Constitución, porque no se ama a Dios, pero tampoco se respeta al prójimo. Y en este país, que se parece mucho a México, donde el machismo es una de las conductas predominantes, y cuando una mujer se cansó del maltrato y del abuso, dice, no vivo más contigo. Una frase muy colombiana es, si no es para mí, no es para ningún otro. Y muchas veces la mujer es asesinada vilmente. Por eso me uno a lo que dijo Simón el Justo. El mundo se sostiene por la ley, por la Torá, por la palabra del Señor. Y en ese sentido, una iglesia, escúchenme, una iglesia puede tener un templo bonito. Una iglesia puede tener un excelente grupo de alabanza. Una iglesia puede tener muchas cosas bonitas. Pero ¿saben qué? Si no hay un fundamento sólido de la palabra y las personas no han aprendido que la palabra de Dios, cuyo centro es la persona de Jesucristo, fácilmente pueden ser arrastrados, como dijo el apóstol Pablo, después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, que harán mercadería de ustedes, que llevarán sus propios pecados y utilizarán de estratema de hombres, de filosofía y huecas sutilezas para arrastrar a aquellos que han conocido la verdad. Es por eso que nosotros debemos tener la práctica de unos hermanos que habitaban en un lugar llamado Berea. Y estos hermanos piadosos, cuando llegaba uno de los predicadores itinerantes, no tenían una Biblia bonita y empastada como esta. Tenían que recurrir a los pergaminos, que no era cosa fácil. Y decían, ¿y ese predicador sí estará hablando como dice la Escritura? Y algunos de ellos los echaban.
porque no estaban hablando de acuerdo a la Torá. Escúchenme, hoy día la iglesia está atravesando una gran crisis. Porque como decíamos el domingo, y lo dijo Pablo también, se amontonarán maestros, porque la gente tendrá comezón de oír. Y dice una versión nueva, y se morirán por escuchar todo aquello que les gusta. Se morirán por escuchar todo eso. Y dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Ahora bien, y como la segunda cosa que sostiene el mundo es el culto. Y voy a explicarles cómo era el culto para los hebreos. Ellos utilizaban una palabra para referirse al culto. Ellos decían el abodá. Estaba la ley, la Torá. Pero ellos se reunían en el templo. Y el abodá o el culto se componía de adoración, de instrucción y de servicio. Pero era un culto sumamente complicado. Porque la gente tenía que llegar con un sacrificio. En otras palabras, ahí pegado al templo había como un matadero. Porque los que habían pecado llevaban un corderito o llevaban un cabrito, y los que eran más pobres llevaban un palomino, a veces llevaban 2 palominos, pero en el tiempo de Jesús tenían que pasar por la inspección, tenían que pasar por la DIAN. Y los inspectores decían, ese animal está tuerto, ese está muy gordo, el otro está muy flaco, esa oreja la tiene torcida. Y los pobres no podían ofrecer el sacrificio, porque en el tiempo de Jesús el culto se convirtió en un negocio. Y entonces, además de llevar los sacrificios, ellos tenían que llevar ofrendas de paz y de gratitud. El culto era dirigido por el sacerdote y los levitas. ¿Se acuerdan de esa parábola que viendo un hombre tirado, iba un sacerdote y pasó de largo, y luego el levita, el sacerdote, era el que ofrecía los sacrificios? Y los levitas se componían de los músicos, de los cantores y de los porteros del templo. Escúcheme, si un sacerdote o un levita cometía adulterio o estafaba a su prójimo, decía, y lo dice Ezequiel, ya no servirá más en el altar, sino que serán porteros en mi casa. Es decir, si alguno de los de alabanza cometía fornicación, mi hermanito sigue viniendo a culto, pero usted va a servir allí de diácono. Eso quería decir que el servicio a Dios era un servicio santo y era un servicio agradable. Pero no solamente tenía que ver con el sacrificio, tenía que ver también con el servicio. Ahora escúchenme bien. Hablando del culto, que es lo que sostiene al mundo, Jesús reinterpretó el culto. Y ustedes se acuerdan de ese diálogo tan bonito. El pastor lo leyó, pero yo lo voy a dramatizar un poquito. Él llega al pozo de Jacob. Hay una mujer sola en el pozo. Y Jesús, después de que ella le hace una pregunta, ¿cómo es que tú te acercas a mí si soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos eran como el grupo Hamás
y los judíos no se trataban entre sí, se echaban bala. ¿Y saben qué? Jesús se acerca y en ese diálogo hermoso, Jesús le dice: mujer, si tú conocieras el don de Dios, Dios te oiría y Él te ofrecería agua viva. Y ella le dice: oiga, maestro, pero el pozo es hondo, no hay con qué sacarla. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que nos regaló este pozo y bebieron sus hijos y también bebieron sus ganados? Y el Señor le dice: mujer, el que bebe del pozo de Jacob tendrá que volver una y otra vez a recoger agua del pozo, pero el que beba del agua que yo le daré nunca tendrá sed, jamás, sino que se producirá en su interior un manantial de aguas. Y yo me acuerdo de mi niñez, porque resulta que cerca a la casa, debajo de un árbol, yo no me acuerdo si era de una ceiba o qué sé yo, pero un árbol grande, salía un manantial de agua. Yo me iba con mi hermano Jairo y disfrutábamos. Nos decía mi tío: nunca vayan a tomar agua ahí con la boca, sáquenla en un recipiente para mantener limpia el agua. Pero el agua siempre era cristalina. Y Jesús le dice a la mujer: sí, no volverás a tener sed jamás. Y la mujer cayó arropada por el amor de Dios y le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que seguir viniendo todos los días a sacarla. Y Jesús, que sabe cautivar con cuerdas de amor, le dice a la samaritana: no seas egoísta, ¿por qué no traes a tu marido? Y ella se quiso camuflar, como somos expertos nosotros. Mi hermanito, ¿cómo está? Ay, mi hermanito, sirviéndole al Señor, orando por la mañana y por la noche. Y la mujer le dice: ay, Señor, yo no tengo marido. Y Jesús, que es tan tierno, le dice: mujer, eso lo has dicho con verdad. No tengo marido porque has vivido con 5 hombres sin casarte. Y ahora el 6º tampoco es tu marido. Y cuando nos sentimos descubiertos, le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. Buscamos escondederos a peso. Y ella trató de desviar la conversación. Y le dice: me parece que tú eres profeta. Ella se sintió descubierta. Pero quiero, aprovechando la ocasión, hacerte una pregunta. Mire qué ágil. Los judíos dicen que el único lugar donde se debe dar culto a Dios es en el templo. Pero los samaritanos le damos culto a Dios en este monte, porque es que los judíos nos echaron, como nos mezclamos con otras costumbres, nos consideran que no somos dignos de entrar al templo, así que nosotros adoramos aquí en este templo, ¿no? En este monte. ¿Dónde es al fin? ¿En el monte o en el templo? Y Jesús le dice: créeme. Ese créeme es con comillas, es más, con signos de admiración. Mujer, créeme que llegará la hora cuando ni en este monte ni tampoco en el templo se adorará a Dios, porque Dios es espíritu. Escúcheme, resalte esto, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque Dios está buscando
adoradores. Y yo quiero que todo el mundo entienda esta mañana que usted no es un simple cantante o músico, ni uno que hace parte aquí de la multitud, sino que usted debe venir con un corazón, con una mente y con una actitud de adoración. Los evangélicos tenemos algunas palabras, expresiones que son muy típicas. Algunos dicen, me voy para el culto. Otros dicen, hoy no voy a culto. Y otros dicen, me quedé sin culto. Una vez yo le dije a un hermanito, ¿y por qué se quedó sin culto? No, porque no quise ir. Otro me dijo, porque no pude venir. Y yo le contesté, ¿sabe quién fue el que se quedó sin culto? Fue el Señor. Porque usted es el culto. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, y se lo repito de nuevo, por lo tanto, todo esto que dice, por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Dios ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, que esta es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Y esta es la verdadera forma de adorarlo. Entonces ahora en la redefinición del culto, tanto de Jesús como Pablo, el culto soy yo. Yo soy el culto. Y me gustó una expresión de un argentino que dijo, todos nosotros somos templos ambulantes. A ver, calculando, tenemos en esta mañana, venga Luisito para acá que usted es bueno para calcular. ¿Cuántos templos tenemos aquí en esta mañana? Mire para allá y para allá. Más o menos 300 templos ambulantes. Escúcheme, yo ayer estaba con una hermanita que representó la menonita. Habíamos 2 templos ambulantes, el resto eran personas de la comunidad y de la autoridad y en fin. ¿Y saben qué? Un templo tiene que hacer la diferencia. Yo di testimonio, le dije yo no estoy aquí por hacer proselitismo religioso. Aquí hay 4 iglesias en nuestra comunidad, los hermanos pentecostales, los hermanos de la menonita, los hermanos adventistas y yo. Es más, estos días, el miércoles fui a comer pan, que hacen pan rico aquí los adventistas con Iván. Y qué rico el pan que hacen esos hermanos. Ellos se cuidan mucho. Rico, sin gluten y sin azúcar. Le echan ahí una cosita que no lo afecta a usted. Y yo les dije, mire, nuestro barrio está mal, nuestra comunidad está mal. Les conté que habían atracado y el oficial, el mayor de la policía sabía. A mí también me atracaron en el barrio. Pero yo les dije, ¿sabe que la solución no es solamente tener programas de seguridad? Hay que enseñarle a la gente a comportarse como verdaderos ciudadanos y yo me ofrezco a colaborar. Y el edil y el presidente de la Junta me dieron los teléfonos. Pastor, nos vamos a reunir y vamos a hablar. ¿Entiende usted lo que significa un templo ambulante? Dios camina con usted. Usted lleva la luz porque es la luz. Usted da testimonio del Señor. ¿Por qué dice Pablo que presentemos nuestro cuerpo? ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo nos ala al pecado. Pablo llegó a decir un día, porque él quería hacer el bien y no lo alcanzaba, dijo, miserable de mí, porque él se sentía frustrado, pero sabe que no se quedó allí, sino dice,
Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que siempre nos da la victoria. Jesús, antes de partir, ¿sabe qué les dijo a los discípulos? Velad y orad para que no caigáis en tentación. El Espíritu siempre quiere orar. El Espíritu siempre quiere amar. El Espíritu siempre quiere perdonar. El Espíritu siempre quiere dar la gloria a Dios. El Espíritu tiende a la santidad, pero la carne es débil. Otra versión dice, la carne está corrompida. La carne es mala en el sentido de la corrupción. Pero ¿sabe qué dice Pablo en Romanos 8? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que cambian de carril, a los que andan conforme al Espíritu, a los que han decidido hacer la voluntad de Dios, porque ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay gente esclava de la fornicación, de la pornografía. Yo leo mucho a la doctora Miriam Rojas. Y ella dice que cuando tú comienzas a satisfacer los deseos de tu carne a través de la pornografía, hay unos disparos intensos de dopamina. Y te gusta y te sigue gustando y quieres algo más fuerte. Es por eso que el culto a Dios comienza con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y es por eso, mis hermanos, que el culto se da en la conciencia de que yo pertenezco al Señor. Pablo bregó mucho con los corintios y les dijo en el capítulo 6, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Porque en Corinto, que se daba culto a Artemisa y que había un templo gigantesco donde habían 1000 prostitutas que después de rendirle culto a Artemisa se acostaban con esas prostitutas. ¿Y sabe qué pasaba? Muchos creyentes de Corinto salían del culto y decían, nos vamos a corintiar. Y Pablo dice, ¿no saben que fuisteis comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y hace una pregunta, ¿qué haré pues? Tomaré mi cuerpo que le pertenece a Cristo y me acostaré con una prostituta. Lejos sea de mí esto. Y mire, y había culto, y había profecía, y los hermanos hablaban en lenguas. ¿Saben que al final de terminar, y ya voy a entrar en la parte final, vamos a presentar un video de donde ofrecen lotes en el cielo a 100 millones, donde los demonios los sacan a punta de bala, pero ficticia, como un teatro, donde crean líneas invisibles de poder y el que toque esa línea se va al piso. Eso no es culto, eso es show, manipulación. Culto al personaje que está allá, que ni siquiera se merece ser payaso, es más que eso, es un engañador y un manipulador. Y saben que hablando del culto, el culto no solamente es cantar,
Y el culto no solamente es orar. Hay gente que ora mucho, pero son rigorosos, peleones, pelean con la suegra, con la tía, con la cuñada. Y se lo pasan peleando con el diablo. Escúcheme, culto tiene que ver conmigo. Tiene que ver todo el tiempo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Saben qué? Y ahorita lo hablamos aquí con Paulita al frente de los cultos. ¿Sabe cuántas veces oran los musulmanes al día? 5 veces. Y muchas veces entran a la mezquita con la ametralladora y están diciendo y repitiendo frases del Corán. Señor, ayúdanos a matar a nuestros enemigos. Mira esos miserables judíos que nos quieren robar la fe. Todos esos infieles que se quieren aprovechar de nosotros. Pero, ¿y cuántas veces oran los judíos? Los judíos oran 3 veces diarias. Y en el muro de los lamentos ahí está. Pero tienen el odio en el corazón. Y tristemente son hijos de Abraham. Es que cuando se interpreta la Biblia en clave de religión, nos conduce a la muerte. La Biblia hay que leerla en clave de Cristo, en clave del Calvario, en clave de la resurrección. O si no, nos convertimos en otra secta. La oración no solamente es el culto. Tú oras. Cuando por la mañana te levantas, ves a tus hijos y los bendices aunque estén dormidos. Ves a tu marido y le dices, mi amor, sé que te esfuerzas por dar todo lo que puedes a esta familia. Te levantas y ves a tu esposa sin maquillaje, inclusive ya enfermita, y le dices, te amo, mi amor. Has sido una mujer buena, ha acompañado aquí al viejito. Y esta mañana, muy a las 5:30, le llevé la agüita con su pastillita. Y ella me dijo, gracias, mijito. El culto no comienza aquí cuando yo comienzo a predicar. El culto comienza en la casa, en el diario vivir, con tus vecinos y todos los que están a tu alrededor. Pero ¿saben qué? ¿Cómo era el culto de los primeros cristianos? En primer lugar, era un culto, esto es rapidito, pedagógico, y todos los que habían creído fueron bautizados y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Es bonito danzar y ese muchacho lo hace muy bien y se entrega. Que tu entrega sea total y completa, porque tienes el don. Pero de ese don el Señor te va a pedir cuentas. Y yo sé que Felipe ha seguido creciendo y nos bendice a muchos. Y saben que, hermanos míos, perseverar en la doctrina de los apóstoles no era fácil. Ellos hablaban de lo que oyeron hablar a Jesús y comenzaban a contar todo lo que hemos aprendido esta mañana.
este año el Sermón del Monte, las parábolas de Jesús. Y la gente iba para escuchar los hechos y los dichos de Jesús, que va a ser el tema del próximo año. Ya hablé con los pastores que estarán aquí al frente. En segundo lugar, el culto era fraternal. Y dice, y los que se reunían comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es el culto fraternal? El culto fraternal es donde yo no te ignoro. Cuando tú llegas, le preguntas a la persona, ¿cómo se llama? O te sientas y, como yo decía esta mañana la canción, para mí solito nomás, para mí solito. Esa era una canción de nuestro tiempo, ustedes tal vez nunca la escucharon. Y es que a veces queremos que las bendiciones sean para mí solito. Si mi hermano llegó y yo veo aquí a mi hermano qué bueno. Yo me llamo Elías. ¿Cómo te llamas? Johan. Yo le doy un abracito y le digo, Johan, yo hace ya como 5 años asisto a esta iglesia. Si yo te puedo servir en algo, compartamos los teléfonos, que tú eres nuevo y yo de pronto quiero ser tu mentor espiritual. Fíjense, pero además de eso, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A veces nos gusta, bueno, yo también he cometido ese error de siempre sentarme a la orilla y viene el día, hermanito, corre. ¿Y yo por qué? Yo me quedo aquí y ¿qué? Entonces me voy. ¿Cree que ese culto vale? No vale. Y yo les conté la anécdota en el primer culto que una vez vino un hermano nuevo aquí y se sentó allá. Y resulta que Iván le dijo, ay hermano, ese puesto está ocupado, ahí se sienta la pastora. Dijo, ¿cómo así? ¿Y es que le escrituraron el puesto? Y sabe que un día tuvo que pedirle perdón por imprudente y malcriado. Porque a veces no nos sabemos comportar, ni en el culto nos creemos que somos la mamá de Tarzán. Yo aquí estoy entre ustedes, no como el más importante ni como el que más. Estoy entre ustedes como uno que sirve, no más. Y si Dios me dio a mí el don de hablar de la palabra, como le dio a Felipe y a todas estas niñas que cantan bonito, yo le digo a mi doctora, que hoy hizo también allí, que es una doctora, es una médico. Y mire, Dios le dio al médico el don de curar a los enfermos, pero también de cantar bonito. Y además es bonita. Así que, y mire, y uno puede ser cariñoso sin ser morboso, ¿no es cierto? Era un culto fraternal. Por eso decía el salmista, mirad cuán bueno, cuán delicioso es. Y utiliza una palabra, habitar. ¿Sabe que esta mañana hemos hecho de este lugar una habitación? Donde nos abrazamos, nos tomamos de la mano, oramos, clamamos al Señor. Este no es un show. Por eso el grupo de adoración no es lo más importante. Ni siquiera es el predicador. El importante aquí es el Señor. Y termino diciéndoles que el culto primitivo era solidario y evangelístico. Cierro esto y les digo por qué. Porque en el capítulo 4, versículos 32 y 34 de los Hechos, dice, y compartían de lo que tenían. Y no había ningún necesitado en la iglesia. Culto significa reverencia, adoración y servicio. Desde que fundamos esta iglesia, cogimos la costumbre de colocar el canasto del mercado. Y había que subirlo y bajarlo varias veces. Y saben que después de la pandemia,
se nos endureció el corazón. ¿Sabe qué dijo un político de este país? La gente pensó que después de la pandemia íbamos a ser mejores y nos volvimos peores. Ah, no, pero es que yo no tengo. Y yo les quiero lanzar a ustedes un reto. Hay gente que viene que oremos entre semana. Pastor, me quedé sin trabajo. A cualquiera de los pastores me van a cobrar el arriendo. Nosotros les decimos, sí, venga hermanito, oro y que Dios lo ayude. ¿Sabe qué dijo Santiago a esos hermanitos? Si usted viene un hermano y tiene necesidad, usted le dice, hermanito, lo bendigo, que le vaya bien y resuelva como puede. Y no les dais lo que necesitan. Dice Santiago, la fe que ustedes practican es muerta, porque la religión verdadera es ayudar a las viudas, a los huérfanos y guardarse sin mancha en este mundo. ¿Cuál es el reto? Que a partir del otro domingo, porque si yo aquí me guarguero y no vivimos, yo veo que los pastores palacios que vienen de allá siempre traen una libreta de arroz en la mano. ¿Qué más traen a veces? Lentejas. Hágase el propósito, traiga una librita de lentejas o de frijol, de arroz. Y entonces podemos, sí hermanito, voy a orar por ti. Porque hay gente orgullosa, quiere llevar un mercadito. Ay no, pastor, eso es ser orgullo. Si usted me regala un mercado, yo se lo recibo. Y podemos bendecir a la gente. Yo creo que el domingo va a tocar bajar 2 o 3 veces. Ok, vamos a ser selectivos porque también hay gente que viene a aprovecharse. Sí, y Jesús les dijo, ustedes quieren mercado, quieren peces, quieren pan. Tomen la cruz. Y tienen que comerse la carne del Hijo del Hombre. Jesús era fuerte. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Pero ¿saben cómo era el culto? Era eucarístico. Siempre se reunían y celebraban la mesa del Señor. De eso voy a hablar el domingo próximo. Pero antes de orar y que los muchachos vayan pasando, porque el penúltimo coro me lo van a cantar, yo quiero que vean este video. Y ustedes me van a decir al final si eso es culto a Dios. Allí hay una pastora con un revólver, una simulación de un revólver echándole bala al diablo. Otro ofreciendo lotes en el cielo a 100 millones. Y otro tumbando gente. Y ustedes me dirán, eso es show, manipulación, circo. Una línea invisible de fuego. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. El Hijo de Dios vive dentro de mí. Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Es un pastor el que va a pasar. Dando ofrendas de $10,000. Millón de pesos ven a mí del norte, del sur, del este o del bolsillo de este, pero ven a mí. Un contorsionista
la venta de tu terreno en el cielo. Miércoles, dame dos. Podés En pagar el cielo hay hasta lotes con para que Mercopago, podés compren. pagar el Tienes terreno. PayPal, tarjetas de crédito, Epa, mirá. transferencias bancarias o efectivo. $100. Tráemela toda. Vamos a pelear, pero lo vamos a hacer con la armadura en la mano. Ripa, pa, pa, pa. Saca lo tuyo que yo tengo lo mío. Saca lo tuyo que yo tengo lo mío. Ripa, pa, pa. Vamos a darle tiro a los demonios. Matar Vamos a darle tiro a los demonios. altares. Vamos, vamos, dale tiro. Dale tiro. Pa, 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 pa. Mira, 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 mira. Aquí no. La gracia te da 60 puntos de salvación. Los otros 40 puntos para llegar a los 100, Se lo gana 60% usted. por gracia y el resto todo lo pone aquel que no usted. fuera nacido del agua y del espíritu no entrará en el reino. Los 60 puntos me hacen salvo, pero no me dan la estatura perfecta. Estos 40 me los gano yo. Y una de estas cosas es la sujeción, la autoridad, la cobertura, la paternidad, la obediencia, la santidad, y ahí también entra el velo. Y 100 puntos es la estatura perfecta. Si yo llego a las 100, hay que ver cuál es la recompensa del que tuvo estatura perfecta. Ahí es donde dice, algunos producen al 70, al 30, 60 y al 100. Termino con esto y nos colocamos de pie. Un pueblo y una iglesia educada es pensante. Un pueblo sin educación es manipulable. Por eso repetimos que el ADN de esta iglesia es la educación. Al Señor servimos, a Él le honramos y le damos gloria.